¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en el instante en que la vida, tal como la conocemos, llega a su fin? No hablo de teorías distantes o historias simbólicas, sino de alguien que dedicó su vida entera a estudiar lo invisible, a traducir lo que está más allá del último suspiro. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue uno de esos raros seres humanos. Él no solo hablaba sobre lo que existe después de la muerte, vivía con una convicción inquebrantable de que ese momento no era el fin, sino una transición tan natural como el amanecer. Y es precisamente su última lección, registrada poco antes de su partida, la que trae una revelación capaz de cambiar para siempre la forma en que encaramos el adiós. Una lección que no fue dicha para impresionar o consolar, sino para revelar, de manera cruda y directa, aquello que, según él, ya estaba preparado para todos nosotros. La vida de Cayce ya estaba envuelta en misterio mucho antes de ese momento final. Imagina a un hombre sencillo, nacido en el interior de Kentucky en 1877, sin formación académica avanzada, que de repente descubre que puede entrar en un estado de trance profundo y acceder a información que iba mucho más allá de lo que él podría saber conscientemente. Personas venían de todas partes para preguntar sobre enfermedades incurables, vidas pasadas y, claro, sobre lo que les esperaba después de la muerte. Él respondía sin vacilar, describiendo detalles que muchas veces eran confirmados después, dejando a médicos, religiosos y escépticos igualmente intrigados. Por más de 40 años realizó miles de lecturas, siempre repitiendo una misma idea. Morir no es desaparecer, es solo cambiar de estado. Pero en su última grabación, hecha cuando su cuerpo ya estaba débil y su voz comenzaba a cargar el peso de la despedida, ese mensaje adquirió un tono diferente, casi como si estuviera narrando no solo para sus oyentes, sino para sí mismo. El contexto de ese momento es importante. Al final de su vida, Cayce sufría de una fatiga extrema. Sus lecturas, que antes se hacían diariamente, comenzaron a pasarle factura a su salud. Los médicos le recomendaban reposo absoluto, pero él insistía en continuar, alegando que el trabajo aún no había terminado. En diciembre de 1944, amigos y familiares percibieron que la situación era grave. Fue en ese escenario, ya postrado en cama, que pidió que se colocara una grabadora junto a su cama. ¿El motivo? Quería registrar algo que no podía esperar más. Este detalle es crucial porque muestra que era consciente de que sus horas eran limitadas y aún así priorizó dejar ese mensaje. No para sí, no para un grupo restringido, sino para todos los que un día inevitablemente enfrentarían el mismo paso. Cuando la grabación comenzó, su voz era más lenta de lo normal, pero sorprendentemente firme. No usó palabras grandilocuentes, ni construyó frases poéticas. Solo afirmó que la muerte es un cambio de vestidura y que el espíritu, al dejar el cuerpo, encuentra una claridad imposible de alcanzar mientras estamos atrapados en la materia. Describió la transición como un despertar, pero no en el sentido de abrir los ojos a un nuevo día, sino en el sentido de recordar algo que siempre estuvo allí, pero que habíamos olvidado. Para él, la conciencia no solo sobrevive, sino que se expande, pasando a ver no solo la vida que acaba de dejar, sino todo el contexto mayor en el que esa vida encajaba. Esa visión, según Cayce, no era una creencia. Era algo que él había presenciado repetidas veces en sus lecturas cuando describía la experiencia de almas que habían hecho la transición. El detalle más instigador de esta última lección es que no la presentó como un consuelo, sino como una advertencia. Cayce decía que lo que sucede inmediatamente después de la muerte está profundamente influenciado por lo que llevamos dentro de nosotros, nuestros miedos, nuestros apegos, nuestros resentimientos. Para él, no existe un limbo impuesto por fuerzas externas, sino un reflejo inmediato de nuestro estado interior. Es como si la muerte fuera un espejo que muestra, sin distorsión, lo que realmente somos. Si pasamos la vida huyendo de nosotros mismos, ese encuentro puede ser doloroso,
Pero si aprendemos a conocernos y a vivir en alineación con lo que consideramos verdadero, la transición es suave, casi natural. Esta perspectiva, proveniente de alguien a punto de cruzar esa frontera, cambia completamente el peso de la conversación. Y hay algo aún más curioso. Durante esa grabación, Casey hizo una pausa larga, como si estuviera buscando las palabras correctas, y dijo que en el instante de la muerte, la sensación más impactante no es el miedo, ni el dolor, sino un reconocimiento profundo. «Te acuerdas», afirmó. «Recuerdas quién eres, de dónde vienes y a dónde vas». Esta frase aparentemente simple esconde una implicación enorme. Según él, la muerte no trae respuestas nuevas, sino que devuelve respuestas antiguas que siempre estuvieron dentro de nosotros, pero que quedaron ahogadas por la experiencia física. Es como si lo que llamamos el misterio de la vida después de la muerte fuera en realidad el recuerdo de un conocimiento que ya poseemos antes de nacer. La reacción de las personas que escucharon esa grabación por primera vez fue de un silencio pesado. No porque fuera triste, sino porque era imposible no imaginarse en ese momento, experimentando ese cambio inevitable. Algunos reportaron un alivio inmediato, como si una ansiedad antigua se hubiera disuelto. Otros quedaron aún más inquietos, pensando en el espejo interior que Casey mencionó. Después de todo, ¿qué vería cada uno de nosotros al encontrarse con esa verdad? Es aquí donde la fuerza de esa última lección comienza a actuar. No es una profecía distante, sino un recordatorio urgente de que la forma en que vivimos hoy está directamente ligada a la forma en que haremos la travesía mañana. Pero quizás el punto más provocador sea que Casey parecía hablar de la muerte no como un evento único, sino como parte de un ciclo constante. Decía que, de cierta forma, morimos varias veces a lo largo de la vida. Cada vez que dejamos atrás una versión de nosotros mismos, cada vez que nos vemos obligados a cambiar profundamente. Esas pequeñas muertes son, según él, ensayos para la gran transición. Si nos resistimos a ellas, si tememos cada cambio, el momento final puede volverse más difícil. Pero si aprendemos a aceptarlas, a adaptarnos, entonces el último suspiro no será un salto hacia lo desconocido, sino un paso familiar. Y esa reflexión, puesta en boca de alguien al borde de la partida, adquiere un peso que ninguna teoría abstracta podría alcanzar. Esta primera parte de su última grabación termina sin conclusiones definitivas. No describe minuciosamente el otro lado, ni presenta un mapa claro de qué esperar. Es casi como si supiera que ninguna explicación verbal podría realmente preparar a alguien para la experiencia. En cambio, deja una semilla plantada, la idea de que vivir es desde siempre un entrenamiento para morir, y que la calidad de ese paso depende enteramente de cómo elegimos relacionarnos con la vida ahora. Y es precisamente esa semilla la que, en las próximas partes de esta historia, veremos germinar a medida que profundizamos en las implicaciones de esa última lección y en los detalles que Casey reveló solo a aquellos que estuvieron más cerca de él en sus últimos días. En los días que siguieron a aquella grabación, la salud de Edgar Casey se deterioró rápidamente. Sus amigos más cercanos recuerdan que parecía vivir en dos lugares al mismo tiempo, con un pie todavía aquí, respondiendo preguntas e intercambiando palabras con quienes lo visitaban, y con el otro ya distante, como si estuviera observando algo que los demás no podían ver. Hubo momentos en que cerraba los ojos y permanecía en silencio durante largos minutos, solo para volver con una frase que parecía salida de un diálogo sostenido con alguien invisible. Una de esas frases, registrada por su esposa Gertrude, fue corta y enigmática. Me dijeron que ya casi es hora, pero que hay algo que necesito recordar antes de irme. Lo curioso es que no explicó quiénes eran ellos, ni cuál era ese recuerdo tan importante. Sin embargo, a lo largo de las últimas atenciones, comenzó a dejar pistas, y esas pistas reunidas forman un cuadro que quizás explique por qué él veía la muerte como un cambio y no como una pérdida. Para entender esas pistas,
es necesario conocer cómo Kayse describía la transición. En diversas lecturas realizadas a lo largo de su vida, él hablaba de un momento específico, justo después de la desconexión del cuerpo físico, cuando la conciencia se ve libre, pero aún ligada por un hilo tenue de atención al mundo material. Según él, en esa etapa, es común que la persona ni siquiera perciba de inmediato que ha muerto. Sigue intentando interactuar con el ambiente, llamando a familiares, tocando objetos, sin comprender por qué no es escuchada o vista. Ese periodo de confusión, decía él, es más corto o más largo dependiendo de la aceptación que la persona tenía de la muerte mientras vivía. Aquellos que ya veían la partida como algo natural solían atravesar esa fase rápidamente, mientras que otros quedaban atrapados en ella, repitiendo gestos y palabras como si intentaran deshacer lo que acaba de suceder. Y fue exactamente sobre eso de lo que habló con más insistencia en sus últimos días. Kayse advertía que la mayor trampa no estaba en un juicio externo, sino en nuestra propia resistencia interna. Afirmaba que todo miedo no resuelto, toda culpa no enfrentada, nos acompaña y crea una especie de niebla en la conciencia recién liberada. Esa niebla dificulta el reconocimiento del nuevo estado y retrasa la transición a planos más sutiles. A diferencia de lo que muchas tradiciones describen como un túnel de luz inmediato, Kayse decía que algunos permanecen vagando cerca de la realidad física, sin entender que ya se liberaron, hasta que algo o alguien los ayuda a recordar. Aquí entra un punto fundamental de su última lección, el papel de aquellos que ya partieron antes. Él describía ese reencuentro como uno de los primeros momentos de claridad. Tan pronto como la conciencia se estabiliza, es común encontrar rostros familiares, amigos, parientes o incluso personas que no vimos hace décadas, esperando del otro lado. Pero lo más curioso es que, según Kayse, no es solo un reencuentro afectuoso. Esas figuras tienen la función de ayudarnos a recordar lo que somos, lo que vinimos a hacer y lo que significa, de hecho, estar vivo y estar muerto. Incluso llegó a decir que muchas veces esas presencias no se presentan exactamente como eran en vida, sino de la forma en que más fácilmente serán reconocidas por el recién llegado. Esto, afirmaba él, facilita el proceso y disminuye el choque del cambio. Sin embargo, Kayse también advertía sobre un detalle incómodo. No siempre quien aparece primero es alguien con quien tuvimos buenas relaciones. En algunas lecturas, describió casos en que la primera figura encontrada era un desafecto, alguien con quien había una cuestión no resuelta. Esa aparición no tenía el objetivo de castigar, sino de cerrar un ciclo inacabado. Explicaba que la muerte no es un borrón y cuenta nueva de lo que fuimos, sino una oportunidad de integrar todo lo que vivimos, incluso lo que intentamos evitar. Y este aspecto es uno de los más desafiantes de aceptar, pues nos recuerda que la transición no es un filtro selectivo que nos muestra solo lo que queremos, sino un espejo completo. En los últimos días, al hablar con sus familiares, Kayse dejó claro que no veía la muerte como algo a ser temido, sino como un proceso que exige preparación consciente. Decía que esa preparación no está en rituales o creencias específicas, sino en cultivar la claridad ahora, mientras estamos vivos. La muerte no cambia quién eres, repetía, solo revela quién siempre fuiste. Esta frase, anotada por su hijo Hugh Lynn, terminó convirtiéndose en una de las más citadas entre aquellos que estudian su legado. El propio Hugh Lynn, años después, relató que su padre nunca hablaba sobre descansar en paz como destino final, sino sobre seguir aprendiendo y continuar trabajando del otro lado. Para Kayse, la vida después de la muerte era activa, dinámica y no una eternidad estática. Es en este punto donde su visión se aleja de muchas ideas tradicionales. Él describía planos diferentes de existencia, cada uno correspondiendo a un nivel de conciencia, y el cambio entre esos planos, después de la muerte, dependía de lo que cultivamos aquí. No era una recompensa o castigo arbitrario, sino un ajuste natural, como el agua encontrando su propio nivel. Según él,
Quien vivía con claridad, compasión y propósito, encontraba naturalmente planos más armoniosos, mientras que quien vivía en la confusión, el egoísmo y el apego excesivo quedaba atrapado en zonas más densas hasta que estuviera listo para avanzar. Esa descripción no tenía tono de amenaza, sino de ley natural, algo que simplemente sucede porque es la consecuencia lógica de nuestro estado interior. En los relatos más íntimos de sus últimos días, hay momentos que parecen confirmar que él ya estaba vivenciando parte de esa transición. Cierta noche, Gertrude contó que él despertó repentinamente y dijo: «Acabo de ver a mi madre». Ella estaba sonriendo, pero no dijo nada. Solo me miró como si dijera: «Todo está bien». Al día siguiente, comentó que también había visto a pacientes antiguos, personas a las que había ayudado en sus lecturas décadas antes, y que todas parecían traer un único mensaje: recuerda. Esa insistencia en el verbo recordar es algo que atraviesa toda su obra, pero que adquirió especial intensidad en ese momento. Y aquí está el punto donde su última lección se conecta directamente con nosotros. Cuando Kayse habla de recordar, no se refiere a hechos de nuestra biografía o a detalles de nuestra historia personal, sino a algo mucho más profundo. Recordar que nuestra identidad real no es el nombre, la profesión o las circunstancias que tenemos ahora. Es algo anterior, que sigue existiendo antes, durante y después de cada vida. La muerte, según él, es solo el instante en que ese recuerdo vuelve con fuerza total. Pero, y ese es el detalle crucial, la claridad de ese momento depende de cuánto logramos vivir hoy en contacto con esa esencia. Si pasamos la vida entera identificados solo con la superficie, el momento de la muerte puede ser un choque. Esta comprensión cambia radicalmente la forma de encarar no solo la muerte, sino la propia vida. Significa que cada experiencia, cada desafío, cada pérdida y cada conquista es en realidad un entrenamiento para ese cambio final. Y si es así, entonces la pregunta que Kayse dejaría para cada uno de nosotros no sería: ¿estás listo para morir?, sino: ¿estás viviendo de una manera que facilite tu recuerdo cuando llegue el momento? Esa es la provocación que él dejó en el aire y que aún resuena para todos los que estudian sus palabras. En los últimos 2 días de vida, la habitación de Edgar Cayce se convirtió en un punto de convergencia. Familiares, amigos cercanos e incluso algunos pacientes antiguos fueron autorizados a visitarlo. Había en el aire un clima curioso, tristeza por la partida inminente, sí, pero también una especie de expectativa silenciosa, como si todos supieran que algo importante aún sería dicho. Kayse, aún debilitado, recibía a cada uno con atención. Muchas veces pedía que se sentaran cerca de la cama, les tomaba la mano y permanecía unos segundos en silencio, mirándolos a los ojos antes de hablar. E invariablemente, sus palabras volvían al mismo tema: cambio. Repetía como un mantra tranquilo que lo que estaba a punto de suceder no era una pérdida, sino un paso. No lo decía para consolarse o para confortar a los demás, sino porque creía profundamente que era la descripción más precisa posible. La tarde anterior a su muerte, pidió a su hijo Hugh Lynn que trajera un cuaderno y anotara lo que estaba a punto de dictar. «No es para ahora», avisó, «pero un día alguien necesitará leer esto exactamente como está siendo dicho». Y entonces comenzó a hablar, con pausas y respiraciones profundas entre las frases, describiendo lo que llamó el proceso natural de retorno. Explicó que la muerte, desde el punto de vista de la conciencia, no es un salto brusco de un estado a otro, sino una desaceleración gradual de la conexión con la materia. Comparó ese momento con despertar de un sueño muy vívido. Al principio, todavía sentimos las emociones y vemos las imágenes del sueño, pero poco a poco la realidad del despertar se impone y percibimos que estábamos en otra dimensión de experiencia. Así también sucede, según él, cuando dejamos el cuerpo. El detalle que más llamó la atención en ese relato fue la explicación sobre la sensación física del momento. A diferencia de descripciones dramáticas, Kayse dijo que en la mayoría de los casos, el desprendimiento es sutil, casi imperceptible.
Para quien está partiendo, el foco deja de estar en el cuerpo y se vuelve hacia un punto de luz o una presencia que atrae. Esa fuerza de atracción, que él describía como irresistible pero no amenazadora, no es, según él, algo externo en el sentido material, sino la propia conciencia recordándose el camino a casa. Y aquí hizo hincapié en enfatizar: no eres jalado hacia afuera, eres recordado hacia afuera. Esa elección de palabras refuerza su visión de que la muerte no es algo que nos sucede pasivamente, sino un movimiento interno de retorno. Mientras dictaba, Kayse también advirtió sobre un aspecto que, para él, podría ser decisivo en la calidad de esa transición: la atención en el momento presente. Decía que la muerte puede ser más clara para quien durante la vida practicó estar consciente de sí mismo y de lo que siente. Las personas que cultivan esa atención tienden a percibir el cambio de estado con más rapidez y menos confusión. En contrapartida, quien vive de forma dispersa o excesivamente apegado a cuestiones externas puede tardar en entender que ya cruzó el umbral. Esta observación, anotada con cuidado por Hugh Lynn, fue uno de los últimos intentos de su padre de transformar una idea espiritual en algo práctico, aplicable aún en vida. Aquella noche, algo sucedió que la familia nunca olvidó. Alrededor de las 2 de la mañana, Kayse, que estaba con los ojos cerrados y aparentemente dormido, comenzó a hablar con alguien que no era visible. La voz era baja, pero clara. Gertrude, que estaba a su lado, escuchó fragmentos como: «Sí, estoy listo, pero ¿qué hay de ellos? Y entiendo, será un cambio tranquilo». Cuando le preguntaron con quién hablaba, sonrió ligeramente y respondió: «Con mis amigos antiguos, ustedes aún no pueden verlos». Lo más curioso fue que, después de esa conversación, pareció relajarse de un modo que no había logrado en los días anteriores, como si una negociación silenciosa hubiera llegado a un acuerdo. A la mañana siguiente, ya muy débil, pidió escuchar la grabación hecha unos días antes, aquella en la que hablaba sobre la muerte como un cambio de vestimenta. Al terminar, dijo solamente: «Todavía pienso así, quizás incluso más ahora». Esta reafirmación, dicha tan cerca del final, dio a la familia una sensación de coherencia, de que él estaba realmente viviendo lo que predicaba. No había miedo visible, ni vacilación. Había sí una atención constante, como si estuviera a punto de entrar en una habitación conocida, pero que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Poco antes del mediodía, un último diálogo marcó a quienes estaban presentes. Un sobrino preguntó si tenía miedo de lo que iba a encontrar al otro lado. Kayse respondió: «No tengo miedo de lo que voy a encontrar, pero tengo respeto por lo que voy a recordar». Esta frase, simple, encierra una profundidad que resonó entre los presentes. Resume la idea central de su última lección. No es lo desconocido lo que asusta, sino lo conocido olvidado, que volverá con toda su fuerza. Para quien conocía la trayectoria de Kayse, esta declaración tenía sentido. Durante décadas, él había descrito la vida como una secuencia de experiencias interconectadas, cada una contribuyendo a la evolución del alma. La muerte en ese contexto no era un punto final, sino un capítulo de transición, similar a cambiar de aula en una escuela, donde el aprendizaje nunca cesa. Él veía la existencia como una continuidad sin rupturas absolutas, solo cambios de escenario y de percepción. Y para él estar a punto de morir significaba solo estar a punto de cambiar de aula. Nada más, nada menos. A lo largo de aquel día, la habitación fue quedando más silenciosa. Las visitas se despidieron y solo la familia permaneció. Hugh Lynn continuaba anotando observaciones y frases sueltas que su padre decía, como si quisiera asegurarse de que nada de ese momento se perdería. Entre esas anotaciones, hay una que se convirtió casi en un epitafio no oficial: «Vivan de modo que el cambio sea bienvenido». No había explicación adicional, solo esa instrucción, seca y directa, que parece contener todo el resumen de su filosofía. Cuando el final se acercó, no hubo señales dramáticas. Kayse simplemente cerró los ojos.
Respiró hondo algunas veces y, según Gertrude, esbozó una ligera sonrisa. Testigos dijeron que, en ese instante, el ambiente de la habitación pareció volverse más ligero, como si el aire estuviera cargado de algo sutilmente diferente. Es imposible comprobar si fue sugestión o percepción real, pero todos estuvieron de acuerdo en que el momento tenía una serenidad inusual. Para los que creían en sus visiones, aquello era la confirmación de que el cambio había sido tan suave como él lo había descrito. El impacto de ese momento se extendió mucho más allá de la familia. Años después, cuando sus últimas palabras y grabaciones fueron compartidas con el público, muchos sintieron que había allí algo más que consuelo. Era una invitación a revisar la propia relación con la vida y con la muerte. Al presentar la muerte como un acto de recordar, y no de desaparecer, Kayce desafiaba la noción de que el fin es un vacío. Al contrario, para él, el fin es el retorno a un contexto mayor, donde todo lo que vivimos encaja. Esta perspectiva no elimina el dolor de las despedidas, pero cambia profundamente su significado. Así, su última lección no fue solo una explicación sobre lo que sucede después, sino un llamado a que vivamos ahora de un modo que convierta ese recuerdo en un reencuentro deseado, y no en una sorpresa incómoda. Ahora vamos a explorar cómo esa visión influyó en quienes lo conocieron y cómo, incluso décadas después, sus palabras continúan provocando cambios profundos en quien las escucha por primera vez. Lo que sucedió después de la muerte de Edgar Cayce quizás haya sido tan revelador como las palabras que dejó. En las semanas siguientes, personas que habían recibido lecturas suyas, algunas hacía décadas, comenzaron a escribir cartas a la familia. No solo querían expresar condolencias, sino relatar sueños y experiencias extrañas que decían haber ocurrido en el periodo exacto de su partida. Una mujer contó que la noche del 3 de enero de 1945 soñó que estaba en un jardín iluminado y vio a Cayce sentado en un banco, sonriendo y diciendo: «Es más hermoso de lo que describí». Otro hombre relató que despertó súbitamente con la sensación de escuchar su voz diciendo: «Continúe el trabajo, usted sabe cómo». Estos relatos, provenientes de personas que ni siquiera sabían que él estaba enfermo, alimentaron la creencia de que él no solo creía en la continuidad de la vida, sino que ya estaba actuando en ella poco después de atravesar el cambio. La familia no intentó transformar esos episodios en prueba de nada. Al contrario, trató cada relato como un regalo personal de quien lo vivenció. Pero es innegable que, para muchos, esas historias reforzaban la coherencia entre lo que Cayce enseñó y la forma en que él vivió y murió. Él siempre dijo que la vida del otro lado no era pasiva, que seguíamos trabajando, aprendiendo, conectándonos con los que aún estaban aquí. Y si esos relatos fueran verdaderos, eso significaba que él había llevado su propia filosofía a la práctica inmediata, sin intervalo. Esa coherencia quizás sea el punto más poderoso de su legado. En un mundo donde tantas ideas espirituales se quedan solo en el discurso, ver a alguien atravesar el momento final con la misma serenidad y claridad que predicaba le da un peso casi tangible a sus palabras. Hugh Glynn, en conferencias años después, decía que la muerte de su padre fue, en realidad, su lectura más importante. No porque hubiera revelado detalles inéditos, sino porque mostró en la práctica que era posible enfrentar la partida sin miedo, con una comprensión más amplia de lo que estaba sucediendo. El impacto de esas últimas lecciones comenzó a extenderse de manera lenta, pero constante. Grabaciones y transcripciones circularon primero entre estudiosos y curiosos, luego llegaron a círculos más amplios, y la reacción de quienes las escuchaban era casi siempre parecida. Primero, un silencio reflexivo. Después, una avalancha de preguntas. Si la muerte es solo un cambio, ¿qué significa vivir bien? ¿Qué necesito resolver en mí antes de partir? ¿Qué quiero recordar cuando llegue mi hora? Esas preguntas, que Cayce no respondía con fórmulas prefabricadas, sino con principios generales, comenzaron a guiar reflexiones profundas en personas que nunca lo habían conocido personalmente. Una de las ideas que más se afianzó
fue la noción de que la muerte es un espejo que muestra quiénes somos realmente. Esto hizo que muchos repensaran sus prioridades. En lugar de acumular cosas, estatus o reconocimiento externo, comenzaron a buscar claridad interior. No porque Casey hubiera predicado un desapego radical, sino porque, según él, es esa claridad la que determina lo que encontramos o recordamos del otro lado. Decía que no se trata de merecer un buen lugar, sino de estar en sintonía con él. Un espíritu confuso no puede percibir planos más elevados, así como una persona perdida en la niebla no puede ver el horizonte, aunque éste esté allí todo el tiempo. Lo curioso es que, para Casey, esa preparación no exigía prácticas complicadas ni rituales largos. Él creía que esta ocurre en el modo en que vivimos cada día, en las pequeñas elecciones y en las relaciones que cultivamos. Dijo en una de sus últimas conversaciones que la muerte solo es diferente de la vida para quien vive sin prestar atención. Esta frase, aparentemente simple, condensa su visión. Vivir y morir forman parte de un mismo flujo, y solo sentimos la transición como ruptura cuando pasamos la vida desconectados de ese flujo. Varios de sus alumnos y pacientes relataron que, después de escuchar la grabación final, comenzaron a encarar los cambios inevitables de la vida, pérdidas, separaciones, envejecimiento, de otra manera. Empezaron a verlos como entrenamientos para el gran cambio. Esta perspectiva no eliminaba el dolor, pero le daba un contexto, y al colocar cada fin como parte de una continuidad, muchos encontraron fuerza para atravesar momentos difíciles sin perderse en la desesperación. El propio Hugh Lynn vivió de acuerdo con esa filosofía. Continuó el trabajo de su padre, no intentando imitarlo, sino manteniendo viva la mensaje central: prepárate para el cambio, viviendo de modo que la transición sea bienvenida. En entrevistas, decía que la mejor forma de honrar a su padre no era venerar sus predicciones o sus visiones, sino aplicar la claridad práctica que él enseñó. Mantener la vida organizada por dentro y por fuera, cultivar relaciones honestas y sobre todo no posponer reconciliaciones importantes. Décadas después, investigadores que estudiaron su obra percibieron que la última lección de Casey tiene un alcance que va más allá de la creencia en la vida después de la muerte. Sirve como un lente para la vida en sí. Si cada cambio que enfrentamos es un ensayo para el último, entonces la manera en que lidiamos con el presente es el mejor indicador de cómo lidiaremos con el fin. Y esto trae la cuestión a la hora. Estamos viviendo como si supiéramos que la muerte no es un borrón, sino un retorno. Tal vez esa sea la parte más desafiante de aceptar, porque si realmente creemos en esto, ya no podemos usar la muerte como excusa para posponer lo esencial. La reconciliación, el perdón, el cierre de ciclos. Todo esto se vuelve urgente. Casey no hablaba de hacer las paces solo para morir en paz, sino para vivir en paz. Porque en su entendimiento, morir en paz es la consecuencia natural de haber vivido así. Y fue exactamente esa urgencia silenciosa la que quedó como marca final para aquellos que estuvieron presentes en esos días. Cuando recordaban su mirada en los últimos momentos, no veían a un hombre ansioso o arrepentido, sino a alguien plenamente consciente de que solo estaba cruzando otra puerta. Quizás por eso, incluso en el luto, muchos describieron sentir una extraña sensación de alivio, no porque quisieran verlo partir, sino porque presenciaron que sí era posible hacer esa travesía con verdadera serenidad. Hoy, tantos años después, las palabras «la muerte es solo un cambio» continúan resonando, especialmente en tiempos de incertidumbre. No prometen un paraíso inmediato, ni describen un después detallado, pero apuntan a algo que está al alcance de cualquiera: vivir de modo que el cambio sea familiar. Y eso, como Casey mostró, es un trabajo que comienza ahora, mientras aún respiramos, caminamos, erramos y volvemos a empezar. Es un trabajo que no exige perfección, sino presencia. Al mirar la historia de Edgar Casey, no es necesario estar de acuerdo con todo lo que dijo para reconocer el valor de esta última lección. Nos obliga a pensar, no sobre lo que sucederá en un día distante, sino sobre cómo estamos viviendo hoy. Porque
Si la muerte es realmente solo un cambio, como él decía, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué viene después?, sino ¿cómo quiero atravesar cuando llegue la hora? Y tal vez sea precisamente este el mayor regalo que dejó, no una respuesta definitiva sobre el más allá, sino un llamado a prepararnos ahora para la única certeza que todos compartimos. Kaizen nos recuerda que la vida es una secuencia de cambios y que la última de ellas no necesita ser motivo de miedo. Puede ser, como él vivió, solo un paso más, el más natural de todos.